esta preguntilla en la que habíamos respondido, habíamos dicho que la respuesta correcta era, de acuerdo al pH, el té, ¿ok? Porque como el té es ácido, podía causar erosión en los pacientes y de esa manera podía desmineralizar el esmalte o colaborar con la desmineralización del esmalte, porque ya sabemos que tiene critical pH animal of 5.5, o sea, por debajo de 5.5 vamos a tener un pH crítico ácido que va a desmineralizar el esmalte. Fíjate que esta pregunta, esto de 5.5, es una pregunta clásica del examen de odontología, va a salir sí o sí. Hace unos días presentó un muchacho la prueba, pasó su examen, todo muy bien, y me dijo, obviamente al terminar el examen, yo me reuní con él me contó qué le salió, qué no le salió, Ajá. y la verdad es que cada vez que alguien presenta y se reúne conmigo, siempre me dicen cosas parecidas, me dicen cosas que ya yo sé que van a salir en el examen, y bueno, casualmente esto del pH, la curva de Stefan que la hablamos en las clases anteriores, es una pregunta sí o sí del examen, ¿ok? 5.5 de qué era? El pH bucal, si el pH baja de 5.5, ya empieza a haber desmineralización del esmalte, ¿ok? Ok. ¿Te acuerdas todo lo que hablamos? Las Sí, sí, bacterias, sí. ¿cuáles son las bacterias de la raíz? Los actinomices. Eso es pregunta fija, le acaba de salir al muchacho, presentó el 2 de agosto. Le preguntaron las bacterias de las raíces, las bacterias del esmalte, que viene siendo el S. mutans, Ajá. y las bacterias de la dentina, que eran los lactobacilos. ¿Te acuerdas que lo hablamos en la clase anterior? Sí. Bueno, exactamente eso le salió así mismo. Una pregunta con respecto a raíces, una pregunta con respecto a esmalte, una pregunta con respecto a dentina. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, que han sido 2 clases, Dos, sí. le salieron, de lo que hablamos, le salió de lo que hemos visto como 6 preguntas. Bueno. Entonces sale en el examen. Ok, ya hablaremos de eso cuando se acerque la fecha, que hayamos pagado el examen y todo eso. Bien, Clinical Risk Assignment, es decir, aquellos pacientes que están en riesgo clínico. A patient is at risk, at a high risk for development of new cavitated lesions if, es decir, el paciente está en un alto riesgo de desarrollar lesiones nuevas cavitadas si tiene estas condiciones. La primera, tiene un high MS. High MS es Streptococcus mutans. La M es de mutans y S es de Streptococcus, ¿ok? Si hay un high MS counts are found, si está alto, tenemos lo siguiente: bacteriologic testing of mutants S, o sea, o mutants Streptococcus, should be done if. Tienes que hacer el test bacteriológico. Patient has one or more medical health history risk factor. Si el paciente tiene factores de riesgo de salud que puedan propiciar que se presente el S. mutans. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, un paciente diga, estoy presentando hiposalivación y resulta que mi papá o mi mamá fue diagnosticada con síndrome de Sjögren, que por cierto, síndrome de Sjögren y serostomía salió también en el examen, el que acaba de hacer este mismo mes, el 2 de agosto. Sjögren y serostomía lo preguntaron. De eso hay una clase de patología que es únicamente de seroftalmia, serostomía y síndrome de Sjögren, porque es tan importante para el examen que hay una clase entera sobre eso. Otro, patient has undergone antimicrobial therapy, o sea, si el paciente está en undergone, es como ha tenido un tratamiento con antimicrobianos. ¿Qué pasa? Que sabemos que bien los antimicrobianos o los antibióticos, pues, por ejemplo, tuviste una infección, tomaste un antibiótico, genial porque lograste vencer la infección, pero normalmente justo después de tomar el antibiótico, tu microbiota, tanto intestinal como bucal, están debilitadas por el efecto del antimicrobiano. Es decir, el antimicrobiano, si bien mata las bacterias que te están causando la infección, también mata las otras bacterias que son parte de la microbiota normal. Patient presents with new incipient lesions. El paciente tiene nuevas lesiones incipientes. Ya sabemos que eso se puede desarrollar en una lesión cavitada. Patient is undergoing orthodontic care. El paciente tiene tratamiento de ortodoncia. Lógicamente, el tratamiento de ortodoncia, los brackets, van a propiciar que se quede comida atascada. Eso se llama food compactation, comida compactada. Se pega la comida y eso obviamente puede hacer que aparezcan caries en zonas en donde normalmente no se retendría algo de comida que se está reteniendo
por causa de el arco y los propios brackets. Patient treatment plan calls for extensive restorative dental work. Es decir, si el paciente tiene ya muchas restauraciones que son extensas que se tienen que hacer y tiene muchas caries en todos los dientes, o sea, ese paciente está en un riesgo clínico mayor. Entonces, los clinical risk, el primero, high MS count. El segundo, any two of the following factors are present. Si dos de estos factores están presentes, el paciente está en riesgo. Entonces, el primero dice, two or more active lesion, caries lesions. Si tiene dos caries el paciente, ya está en riesgo clínico, porque quiere decir que si él tiene dos caries, tiene otras zonas que están empezando a desmineralizar o que ya tiene lesiones incipientes que pueden convertirse en lesiones cavitadas. Numerous restorations. Si el paciente tiene muchas restauraciones, es un paciente que previamente no ha tenido cuidado bucal y posiblemente siga sin tenerlo, solo que las restauraciones fueron realizadas. Poor dietary habits. Tiene hábitos alimenticios pobres. Esto pues suele verse feo, pero si una persona tiene un poco de obesidad o está un poco pasado de peso, puedes darte cuenta que es una persona que no lleva una vida saludable. Además de que también tú le puedes preguntar al paciente, ¿qué almuerzas tú? ¿Qué comes regularmente? Entonces, no, yo como Burger King, McDonald's, como mucho en la calle, como mucha pizza, muchas cosas en la calle. Probablemente esta persona tenga dietos alimenticios, hábitos alimenticios muy pobres. Un low salivary flow, si tiene una baja flujo salival, lo que habíamos dicho, una hiposalivación. Large numbers of restorations, este básicamente es la repetición de numerous restorations. Suboptimal fluoride, está teniendo un suministro pobre de flúor. ¿Por qué? Porque de pronto él dice, yo me cepillo 2 veces al día y no tengo, y entonces tú le preguntas, ¿tienes enjuague bucal en tu casa? No, no tengo enjuague bucal. Y hay gente que no toma agua, hay gente que solo toma Coca-Cola y te parecería una locura pensar que una persona nunca tome agua y en verdad hay gente que seriamente ellos nunca beben agua, siempre toman Yo era Coca-Cola. uno de esos, ¿eh? Bueno, mi abuela materna, la mamá de mi mamá, ella no bebe agua. No hay manera, no hay forma de que ella beba agua. Ella solo bebe Coca-Cola. Y es desde el desayuno hasta la cena. Y lo peor es que en algunos momentos en los que ha estado enferma y ha estado en control como de otras personas y le han dicho, no te vamos a dar Coca-Cola, no se bebe el agua, sino que prefiere tomar el agua, le pone como vainilla, azúcar y hace como un engendro azucarado y es una persona básicamente adicta al azúcar y obviamente esto es un hábito también, pudiera clasificarse como un hábito alimenticio pobre, pero es una persona que está suboptimal fluoride, está expuesta muy poco al flúor. Sí. ¿Okay? Unusual tooth morphology. Puede ser que haya algunos dientes que tengan una anatomía inusual que propicien que haya allí un almacenamiento de comida y que pueda tener caries, pero este es un caso bien aislado. Entonces, pacientes en riesgo, el primero era el Streptococcus mutans elevado. ¿Cómo se previene? Lo prevenimos con antimicrobianos, lo prevenimos con flúor. El flúor es beneficioso porque es bactericidal, o sea, es bactericida. Fluoride ion forming fluorapatite. Queremos que el ion de flúor forme la fluorapatita. ¿Dónde obtenemos eso? Lo obtenemos en los rinses, o sea, en los enjuagues bucales, en el water, el agua. Hay gels, no todo el mundo usa gels. Normalmente esto se refiere a cuando uno va al odontólogo y te pones tu gel de fluorapatita, de flúor, que es lo que llama una topificación de flúor. Normalmente habría que tener una topificación de flúor por lo menos cada 6 meses. Varnishes, toothpastes, hay unas pastas de dientes que son como unos barnices, sobre todo para personas que tienen sensibilidad dental. ¿Has visto estas pastas de dientes que son para pro-sensitive, que son para personas con sensibilidad dental? Normalmente esas pastas de dientes vienen con una tecnología que se llama pro-arginine, que tienen arginina, es un aminoácido, y esa pasta de dientes no se usa como la pasta de diente normal, que es para remover la placa con movimientos mecánicos, sino que es una pasta de diente que se deja en la boca por aproximadamente 4 o 6 minutos y la dejas allí como si fuese el gel, pero es una pasta de dientes y luego te cepillas los dientes y eso sella los túbulos y sella, es como una topificación de flúor en casa, pero digamos que no es hecha con flúor, sino hecha con arginina. Eso disminuye la sensibilidad de los dientes, eso también es una forma de tener flúor. Obviamente eso también tiene, pero la mayoría de las veces estos pastas de dientes que controlan la sensibilidad dentaria utilizan la arginina para rellenar huecos rápidamente y ya después esa arginina quedará compactada allí con el flúor. Bueno, la mejor prevención también es la saliva. Si tú, por ejemplo, tienes una dieta rica en proteínas y vegetales, eso va a ser que tu saliva sea una saliva más sana. Si tú tienes una dieta
rica en carbohidratos, comes muchas pastas, muchos arroz, mucho pan, esos carbohidratos, ya tú sabes lo que van a hacer las bacterias Streptococcus mutans, que lo hablamos en clases anteriores, van a hacer glucólisis bacteriana, van a generar ácido. En cambio que el Streptococcus mutans, si tú comes una dieta rica en vegetales y en proteínas, él no tiene el carbohidrato principal con el que puede generar la caries. Menor cantidad de carbohidratos no solo te da mucha más salud, porque no te permite engordar, no te permite enfermarte de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, otras cosas, sino que además también te ayuda a prevenir tu propio enfermedades bucales, porque hace que tu sistema salival sea mucho más saludable. Si tú colocas pedacitos de parafina, eso se llama, eso no es grasa, es como un lípido, ella es una cera, esa es la palabra, cera. Esa cera que te colocas en la encía puede estimular a la salivación porque la saliva, el cuerpo reconoce un cuerpo que está extraño y dice, esto no está mojado y eso puede generar más salivación. También puedes utilizar sustitutos de saliva. Hay saliva artificial, existe, y es para personas que tienen, por ejemplo, hiposalivación o lo que llaman síndrome de boca ardiente, en el que la persona, evidentemente, como tiene una hiposalivación, la boca se reseca, se pone toda pegostosa y evidentemente el roce con otras partes de la boca más la comida hace que la mucosa se lastime. Estas personas antes de comer tienen que ponerse literalmente saliva en la boca y eso es un tratamiento súper costoso. Bueno, también una prevención de las caries es poner sellantes porque remueve el habits, pero este habit no es como de hábitos, sino de el hábitat del MS, del mutans streptococcus. Ya sabemos que la mejor forma de prevenir caries en primeros molares, que son los que tienen mayor frecuencia de caries, es que cuando el niño ya tiene 6 años, tú le pones un sellante sí o sí, porque de esa manera tú le preservas el diente al niño a largo plazo y ya después cuando ese sellante se caiga, bueno, le puedes poner otro poquito de sellante para extenderlo, pero hasta que aprenda bien a cepillarse y puedas prevenirle caries en esa unidad dentaria, en primeros molares inferiores y superiores. Higiene oral, formación de placa disruptiva. Evidentemente, si tú no vas al odontólogo, no tomas las medidas de hacerte limpiezas, chequeos, obviamente toda esa placa, esa formación de placa va a propiciar que haya también un pH desfavorable y que se formen caries. El xilitol es un tipo de azúcar, es un azúcar no reductor, viene básicamente dice es un natural sugar from birch trees, esto es como del abeto, es como de un árbol, como es un tipo de azúcar que endulza, pero no es la glucosa, que fue lo que hablamos en las clases anteriores. El MS, o sea, el Mutants Streptococcus cannot ferment it, o sea, el Streptococcus no puede hacer glucólisis con un azúcar que no es la glucosa. Con el xilitol tendrías esa sensación de dulce, pero sin que sea probacteria. ¿Qué hace esto? Esto keeps sucrose molecules from binding with MS. Evita que la sacarosa también se una con las moléculas o sea, las moléculas de sacarosa se unan con el Streptococcus mutans para hacer glucólisis bacteriana. ¿Qué tiene el xilitol? El xilitol lo tienen normalmente los chiclets. Estos chiclets que son, por ejemplo, por lo menos Trident. Él dice Trident cero azúcar. Y cuando tú lo pruebas es un chiclet dulce, es una goma de mascar dulce. Esa sensación de dulzura la da el xilitol. Entonces, sí sabe dulce, pero no es bacteriano. Las pastas de dientes de niños son un poco dulces también. Y tú dices, bueno, ¿y cómo esta pasta de dientes es dulce y le protege los dientes a mi niño? Es porque usa xilitol. Lógicamente, restauraciones, tenemos la sucrosa, el uso, el control básicamente de la sucrosa, most decrease frequency, es decir, tratar de disminuir la frecuencia con la que se consume. Yo hablaba esto y no es tanto el consumo de azúcar. Vamos a suponer que tú diariamente pretendes consumir, qué sé yo, la cantidad que tú quieras, 40 gramos de azúcar. No es lo mismo consumirlo en 2 o 3 comidas que consumirlo en 8 o 9 comidas.